Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional que tiene como título general Educación, Gamificación e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia del día de hoy, Inteligencia Artificial como herramienta humanizada. La misma que va a estar a cargo de la doctora Shaila Álvarez Junco. Ella nos acompaña desde el hermano país de México para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Es un altísimo honor académico e intelectual el que nos pueda acompañar el día de hoy. Doctora Shaila Álvarez Junco, puede dar inicio a su presentación. Qué alegría, muchísimas gracias, doctor Daniel. La verdad es que, como siempre, me encanta participar con ustedes. El trabajo que hacen de verdad es bien pertinente. Les invito a que estén presentes. Si lo quieren ir escuchando mientras hacen alguna labor, está bien. Si se dan el tiempo para ver esta presentación tal cual como es visual, pues yo encantada porque traigo muy buena información y información muy valiosa que compartir. Bien, el tema es inteligencia artificial como herramienta humanizada. Ya bien dijo el doctor Daniel, mi nombre es Shaila Álvarez Junco y pues la primera pregunta que tendríamos que estarnos planteando cuando hablamos de herramientas es esta. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué nos define como humanos? Santo Tomás de Aquino, y aquí tenemos a Superman, porque como que para allá quiero creer que queremos ir. Santo Tomás de Aquino decía, el hombre como ser superior. Como ser superior se refiere a como ser superior ante las especies con las que convive. Es como el ser más digno por estar dotado de racionalidad, pero sobre todo por estar dotado de libertad. Es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida sin importar su edad o condición física. Y esto es algo bien importante, la libertad que tenemos. Ya lo habíamos hablado en otros foros, ya habíamos compartido que de pronto la tecnología nos comienza a restar libertad. Libertad de pensamiento, libertad de creencias, libertad de racionalidad. Hoy quiero que toquemos este tema frente a las herramientas digitales con la pregunta justo, ¿qué nos hace humanos? Ustedes pueden ver este collage de imágenes que a muchos les llenará de nostalgia, sobre todo a quienes nacieron por ahí de los 40. Esta es exactamente, bueno, estas fotos fueron elegidas exactamente dentro del 42, 45, 1942, 1945, y ustedes podrán preguntarse como, ¿por qué pensarlo desde ahí? Si se fijan, el entorno en el que se toman estas fotografías está lleno de contrastes, pero vemos violencia, también vemos algunas muestras de cariño, vemos por ahí a Ana Frank, sabemos que está terminando el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y la configuración de la mente del ser humano comenzó a tomar matices diferentes a los que se habían venido viviendo con anterioridad. Y esto, como por qué tiene que ver con las herramientas, bueno, sucede que Asimov, que es uno de los grandes científicos que nos ha dado, digamos, la humanidad, desde entonces, cuando empiezan a surgir estas nuevas tecnologías, nuevas en ese momento, estas nuevas tecnologías, Asimov dice, tendríamos que pensar en leyes de robótica que no pudiéramos romper si es que queremos llevar a buen puerto todo este avance y toda esta tecnología. Y él nombra 3 leyes. Él dice, la primera ley, al hacer un robot, tendría que fijarse muy bien en que no haga daño a un ser humano. Ni por inacción, es decir, que el robot perciba que puede tener algún daño el ser humano y que lo deje pasar, ni por acción. Es decir, la máquina
sí al servicio de la seguridad, al menos física, del hombre. La segunda ley decía, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley, que es que el ser humano no se haga daño. Y aquí ya empezamos con conflictos, porque ¿qué es no hacer daño cuando estamos hablando a lo mejor de cuestiones en las que entra ya la ética? La tercera regla era, un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Es decir, el robot siempre, la tecnología siempre al servicio del hombre y bajo el hombre. Yo no sé, bueno, sí sé que estas leyes en su totalidad no se han cumplido y esto nos ha llevado un poco al caos. Por eso el tema de qué estamos haciendo al humanizar los chats, al humanizar las conexiones que se hacen a través de redes. Bueno, aquí tenemos algunas noticias que han salido en los medios de comunicación. Hay periódicos de varias partes del mundo. Yo pertenezco a el país de México, soy mexicana, y ahí llegan estas noticias, ¿no? Llega esta, por ejemplo, del Universal, que dice, el robot industrial aplasta a empleado a muerte. Lo identificó como caja. Estamos rompiendo una ley, ¿no? De las que ya nos habían dicho que, pues, teníamos que tener cuidado. Tenemos otra que dice, los robots nos van a quitar el trabajo y entonces, a consecuencia de esto, los trabajadores están exigiendo el 77% de incremento en su aumento de sueldo, pues porque se están viendo desplazados. Sí, sí hay un desplazamiento. Y luego tenemos esto que me llena como de conflicto un poco, porque sabemos cuál es la política en Arabia Saudita para con las mujeres, y ellos crean este robot y tiene derecho a ciudadanía. Cuando algunos seres humanos, no tienen estos derechos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos humanizando a la tecnología. Le estamos dando todas las ventajas que pudiera tener el humano, pero ¿qué está pasando con las responsabilidades? Más de 30 países piden controles jurídicos internacionales sobre los robots asesinos, estas máquinas que de pronto, pues sí, se dedican como a aniquilar al ser humano. Entonces, vemos claramente cómo se está rompiendo estas leyes de Asimov y dónde nos está colocando la tecnología. Nick Bostrom anuncia que la transformación del ser humano y de su entorno a través de nuevo hombre y así consumar el abandono de la especie humana es una nueva especie. Esto lo dice, digamos, en el área de la bioética, y es que si nos ponemos a pensar, sí estamos construyendo una nueva especie de ser humano. Los nacidos, por ejemplo, a partir de los 2000 nunca habrán experimentado lo que experimentamos quienes no tuvimos estos medios digitales tan en auge. Eso lleva a una construcción de patrones de conducta totalmente diferentes. ¿Qué nos hace humanos? De nuevo esta pregunta. ¿Cuáles son estas características que sí tenemos los humanos, que las máquinas no pueden tener? Bueno, si pueden tener nacionalidad, es cierto que no tienen autoconciencia. ¿Qué sería la autoconciencia según la filosofía? Bueno, pues la autoconciencia es la percepción de la propia identidad personal que denominamos sujeto persona o persona. Entonces, si nosotros decimos que no tienen una identidad personal, pero ya le estamos asignando nacionalidad a un androide, comenzamos ahí a jugar con los límites de la ética. Nos dice también que el ser humano tiene automotivación, ¿no? Que es esta acción de alguien en la que se siente predispuesto y en disposición por voluntad propia a ejercer un tipo de comportamiento, un tipo de acción. Recordemos, los androides están programados y pareciera que tienen una motivación
que es auténtica, pero en realidad es que así están programados. Habilidades de vida y del bienestar. Estas destrezas psicosociales para el comportamiento adaptativo. El humano se adapta a entornos y esto le permite resolver problemas de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, esto es un determinante para considerar a una persona ser humano, ¿no? Esto no lo podría tener un androide de inicio. Y las competencias sociales. Estas habilidades sociocognitivas y afectivas que nos permiten reconocer emociones desde la empatía. Si bien es cierto que hay androides a los que se les ha programado para leer nuestras facciones, para leer nuestras expresiones, lo cierto es que por sí mismos no tienen un reconocimiento de emociones y más que eso, ellos no pueden de manera deliberada elegir qué emoción mostrar. Siempre lo hacen a partir de quien está enfrente de ellos. Bien. Entonces, ¿dónde nos estamos poniendo en esta humanización? Los desafíos para la especie humana es esto que comenta ya Cortinas y Serra, filósofos de gran trayectoria, donde dice que la especie humana está a punto de dar un salto a la evolución humana, de nuevo, por la tecnología que hemos ido adaptando. No solo morfológicamente, sino también de manera cognitiva. El desarrollo de la inteligencia artificial ocasiona cambios sociales que sí son decisivos y pues no es tanto esta cuestión de lo que diga la máquina, sino que en realidad sí impone cierta inteligencia no biológica, que hay otros que lo consideran, pues, área del posthumanismo, ¿no? De estudio del posthumanismo. Esos son unos desafíos y qué oportunidades tenemos ante estos desafíos. Bueno, pues tendríamos que tener esta tarea de preocuparnos por generar confianza en el otro. Algo que el ser humano tiene desde su nacimiento, desde su historia, es esta posibilidad que para trascender debemos generar confianza, mejorar la eficacia en la integración social, reflejar la identidad de la humanidad es una ayuda intuitiva. Estos campos son los que abre la inteligencia artificial. Entonces, la humanización, pues sí, implica comprender más a fondo cuáles son las emociones humanas, cómo se participa en los contextos, para todos aquellos, por ejemplo, que son científicos sociales, que pueden considerarse fuera de este desarrollo de inteligencia artificial, no pueden más que estar equivocados, porque muchos de nuestros comportamientos vistos desde las ciencias sociales han permitido el avance de la humanización de la tecnología. Tan es así que, de nuevo, me tuve que meter a investigar qué estaba pasando como en el mundo cotidiano, que un estudio revela que la inteligencia artificial es cada vez más persuasiva en el debate con el humano, siempre que le otorguemos datos demográficos, algunos, digamos, valores que son sumamente humanos, que una máquina no podría identificar, pero conforme más información le das sobre un tema, obviamente en los discursos que prepara es mucho más persuasivo. Por ejemplo, Meta ha ganado juicios de derechos de autor, que ya hemos tocado este tema también, qué tanto es de la máquina y qué tanto es la creatividad del hombre. Ha habido varias demandas en cuanto al uso fraudulento, y es que no terminamos de regular la actividad que hacemos con el uso de tecnología. Este es un cuadro, es un gráfico visto desde Latinoamérica, de cómo se ha ido incorporando la inteligencia artificial y cómo la hemos ido utilizando, cómo ha ido creciendo. Seguimos teniendo brechas, entonces es para todos, está al mando de todos, están quedando atrás, está bien que se queden atrás con este uso de tecnología, en realidad en lugar de ser una desventaja es una ventaja. Son cuestiones que tendríamos que discutir, pero ahorita les podemos decir que en Latinoamérica, al menos Chile va en la cabeza en esta incorporación de inteligencia artificial y Honduras se queda justo como en la colita, esto hasta el 2024.
Y esto nos es pertinente como investigadores, no solo científicos positivistas de las ciencias duras, sino también como científicos sociales, porque a partir de ahí determinamos qué es lo que está pasando con la forma en la que percibimos nosotros al mundo. Cuando hablo de humanizar herramientas, estoy entonces ya adentrándome a un antropomorfismo que muchos pudieran considerar y que se ha considerado de pronto como una falla en la percepción, ¿no? Humanizar corresponde al acto de asignar cualidades y características humanas a aquello que no es humano. Y esto, pues, va a reflejar una serie de sesgos. Se destaca la problemática del sesgo en algoritmos y sistemas de IA que operan en robots, especialmente en las decisiones autónomas críticas. Si pensamos tal vez en la cultura de Honduras, que casi no ocupa la inteligencia artificial, tendremos un sesgo. Hay una población que no se está tomando en cuenta para encontrar respuestas. La opacidad algorítmica y los sesgos ocultos pueden causar esta discriminación inadvertida, estas decisiones injustas que van afectando la confianza pública. Esto lo vamos a ver en algunos referentes, los van a tener al alcance, de donde he podido tomar como toda esta información, que hoy solamente se las comparto. Pero quería yo hablar de esto porque sí, justo la ética en la inteligencia artificial debe considerar cómo detectar y cómo mitigar y cómo prevenir estos sesgos. De ahí que este tipo de foros sea un indiscutible para ver, para entender y para conocer cómo vamos a manejar el mundo que estamos creando y recreando de manera tecnológica y mediada por la misma. Entonces, fíjense, yo le pregunté a Anthropic, que es, pues sí, una inteligencia artificial como otras como ChatGPT. Y bueno, le dije, oye, ¿cuáles serían las características del antropomorfismo en cuanto a los problemas que se pueden derivar? Y la misma inteligencia artificial me dice, bueno, hay un sesgo interpretativo, pero se refiere a comportamientos animales. Y de pronto dice, si te fijas, dice comportamientos animales, entonces uno pudiera pensar, es en los animales y no en el ser humano. Pero la realidad es que también a nosotros nos toca y aquí también hay un sesgo. Hay un obstáculo para la comprensión objetiva y hay una metodología deficiente a la hora de interpretar resultados que se encuentran ahí en el Big Data. Recordemos que estamos consultando con una programación, con números cifrados. Muchas veces hay usuarios que le dicen muchas gracias, ¿no? Cuando les da alguna respuesta. O por favor me podrías, estamos hablándole a una máquina. Entonces, obviamente, al establecer estos diálogos con la máquina, el ser humano actúa como humano, olvidando que la máquina es una máquina y no es un humano. Y en ese sentido, pues, la IA no posee sensibilidad ética. Le da lo mismo si le das las gracias o no. ¿Esto para qué lo traigo a la mesa? Bueno, porque justo ahí es un rasgo de antropomorfismo. La responsabilidad, por ejemplo, que se le está otorgando a la inteligencia artificial ya empieza a tener como regulaciones, ¿no? Entonces ya comenzamos a debatir si tiene cierta responsabilidad legal el que un robot cometa algún accidente, a quién se le va a cargar, si al sistema autónomo, si a la persona que lo contrató, si al usuario. Entonces, se señala que la legislación actual, pues sí, obviamente es deficiente y se propone tratar a los fabricantes como conductores legales. Todo aquello que la máquina no pueda prevenir o anticiparse, bueno, pues entonces será responsabilidad del fabricante. Sin embargo, esto así como idea suena muy bien, pero hemos visto que no es así. ¿A quién le conviene que estén humanizadas estas herramientas? Obviamente al área de mercadotecnia. ¿Por qué? Y es aquí donde científicos sociales podemos meter mano, porque se ha descubierto que los niveles elevados de antropomorfismo dentro de estos chatbots o dentro de estos asistentes de venta
al humanizarlos, tienen mucho mejor respuesta. El cliente, el consumidor, tiene mucha mejor respuesta al realizar una compra, porque se ve el ser humano empatiza con la máquina. Y entonces dice, me lo recomendó, muchos dicen a lo mejor Siri, o Alexa me dijo que hiciera tal cosa, como si fuera un ente persona. Esto lo podemos ver gracias a Gómez y López en su artículo de antropomorfismo digital. Ahí están las fuentes con todo y doy. Y bueno, ellos comparten esta figura, ¿no? Donde nos dicen, ok, ¿qué elementos tendríamos que tener? Que tener un chatbot para poder persuadir de mejor forma al cliente. Primero, pues una interacción, ¿no? Al ser humano le gusta sentirse tomado en cuenta, entonces vamos a hacer una interacción. Vamos a crear el producto de acuerdo a los intereses de esta persona. Tendríamos que tener un lenguaje de credibilidad y de comunicación. Quienes han utilizado este tipo de herramientas se han dado cuenta que pocas veces te dice estás equivocado o está mal tu respuesta o te pone adjetivos. En realidad siempre es, no lo había pensado de esa forma. Tal vez pudieras leer esta otra. Hola, ¿cómo estás? Siempre te saludan así. ¿Por qué? Porque lo que quieren construir es esta confianza de la que ya habíamos hablado para generar una lealtad y entonces sí conducirnos a la intención de compra o a la compra. También otro sector que se ha visto muy beneficiado son aquellos que toman decisiones políticas. Hay una aplicación que se llama Aplicación de Asesoramiento Electoral de Agente Conversacional, CABA, que fue desarrollado y fue investigado por Hankel, Christine y Noami. Ahí está igual el nombre del artículo, por si lo gustan consultar. Y nos dicen, ¿sabes qué? Que también podemos informar al usuario y al votante, y este votante tomará una decisión supuestamente, digamos, de manera sustentada, pero sin ser guiada. Yo aquí también tengo un poquito de precaución, porque dependiendo de cómo me presenten la información, puede que yo simpatice más con un candidato o con otro, y esto lleva a tomas de poder y a decisiones que afectan a toda población, ¿no? También para decisiones de logística está Amelia, que ya nos dice, aquí sí puedes negociar, aquí no. Entonces, fíjense cómo de pronto ya nos dejamos guiar por la tecnología, la percepción que tenemos de la cultura. Si nosotros pensamos a lo mejor justo en estos países que no utilizan tanto la inteligencia artificial, pues estará sesgada su cultura. Honduras no será en la misma medida que Chile a la hora de querer realizar una compra, y tal vez no porque Honduras no tenga el producto, sino porque no utiliza tanta inteligencia artificial. En la educación personalizada, pues ya tenemos ese ejemplo de Duolingo, o en administración está Clio. Esas son algunas herramientas que han sido llevadas a la humanización. La inteligencia artificial se maneja por capas, ya lo hemos platicado, pero recordarles que hay física, emocional y de personalidad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo presento mi software? ¿Qué imagen tiene? Las emociones para las que está programada a contestar. ¿Y con qué personalidad? Si es voz de mujer, si es voz de hombre, si es un ejecutivo, si el lenguaje es desde la academia. Esos son los niveles con los que se juega a la hora del diseño de la inteligencia artificial. Este mismo documento nos comparte este esquema donde viene incluido pues la personalidad, la apariencia física, cómo va a ser este trato emocional con el otro, que tiene que ser obviamente congruente para que pueda crear pues esta confianza, y lo divide en estos niveles: en el nivel individual, en el nivel grupal y en el nivel social. En esas tres capas ya tenemos inmersa la antropomorfización de las herramientas digitales, la humanización. ¿Qué tendríamos que estar pensando? Sí, desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología y desde los comunicadores, ¿qué percepción
queremos que tenga el usuario con la inteligencia artificial y hasta dónde se perciben estos límites de conexión psicológica. Hay gente que de verdad se enamora de androides, deposita todas sus emociones y todas sus acciones en conservar ciertos androides o ciertos avatars, y esto nos está llevando a tener que repensar y replantear nuestras emociones, qué es lo que estamos sintiendo y con qué nos estamos conduciendo. ¿Qué te permite humanizar las herramientas digitales? Bueno, pues sí, vemos rasgos de personalidad del usuario, cómo se construye ese usuario en estas decisiones de autoconstrucción del yo y qué factores sociales de pertinencia y de exclusión tiene este usuario. Entonces, estamos dándole nuestros valores más primitivos, por llamarlos de esta forma, a una máquina, a una herramienta digital. ¿Qué consecuencias puede tener? Esto también se lo pregunté a Anthropoformic, y dice, bueno, individual, mayor conexión emocional, ¿no? En eso yo estoy un poco de acuerdo por lo que he visto, no porque uno lo haga, sino por lo que he visto. Sí he visto también que hay gente que de verdad le afecta en la salud mental y entonces la inteligencia artificial lo clasifica como demencia digital. También hay cambios en las dinámicas sociales, en las relaciones interpersonales. Ahora todos somos capaces de juzgar la conducta de cualquiera. No sé cuándo vaya a salir esta, esta presentación, pero cuando sea que la estés viendo, seguramente te acordarás del video de Coldplay. Y bueno, pues ahí estamos todos juzgando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay implicaciones éticas, culturales y económicas, bueno, todos menos los de Honduras, que casi no ocupan inteligencia artificial ni conexiones, pero que sí nos afectan en la vida cotidiana, y si no, pues pueden preguntarle a los CEOs cómo les ha ido con los escándalos, ¿no? ¿Qué recomendaciones tendría yo para darles a todos ustedes? Bueno, pues la primera sería esta. Involúcrense en foros abiertos donde se mida la regulación del uso de inteligencia artificial. Acá en México, el Consejo de Ciencia y Tecnología, al que pertenecemos los investigadores, se ha dado a la tarea de tocar este tema en varias ocasiones. ¿Qué países cuentan ya con una estrategia nacional del uso de inteligencia artificial? Pues los que ven ahí, excepto, por ejemplo, México no está ahí, y algunos otros países, sobre todo de América Latina, no se encuentran ahí. Me parece que Estados Unidos tampoco se encuentra ahí, entonces tendríamos que ir haciendo conciencia sobre ello, ¿no? Bien. Este foro, por ejemplo, el Parlamento Europeo, hace muy poquito comenzó a hacer un llamado a los investigadores para que pudieran, pues, sugerir, compartir sus hallazgos hacia la legalización de los experimentos que se hacen con las poblaciones que utilizan inteligencia artificial. Y esto no es menor cosa. Entonces, sí les pediría que revisaran las necesidades emocionales humanas, que recuerden que están siempre frente a una máquina con forma humana, que revisaran las fuentes, que se preguntaran si lo que están compartiendo tiene un propósito y qué estás diciendo de ti con todo este contenido que generas. Es bien importante estar consciente de ello, porque de pronto parece que en este afán de ser popular y en este afán de tener seguidores, pues compartimos cualquier cosa que luego es como un boomerang. Aquí les comparto las referencias y bueno, pues para mí ha sido un placer y de nuevo hacerles esta pregunta. ¿Qué nos hace humanos? Les agradezco mucho el que hayan estado conmigo durante estos 30 minutitos. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes, la doctora Shaila Álvarez. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional, título general, Educación, Gamificación e Inteligencia Artificial, el título de la ponencia, Inteligencia Artificial como herramienta humanizada, la misma que estuvo a cargo por la doctora Shaila Álvarez Junco, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchas gracias por esta maravillosa presentación. Un abrazo
desde Lima, Perú, para usted, doctora Shaila Álvarez Junco. Otro abrazo de vuelta y que sigan las buenas prácticas digitales como esta.